Hola, bienvenidos a otro episodio de Voces del Arte y la Literatura. Hoy venimos cargados de pasión, muerte y poesía con una obra inolvidable, Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Así es, hoy cada uno de nosotros les va a traer su propia mirada, reseña y descripción. También algo de la vida del autor, porque Lorca no solo escribió tragedias, sino que este mismo vivió uno. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y déjate llevar por la sangre caliente de esta historia andaluza. Empecemos. Bien, para mí Bodas de Sangre es una obra que habla del deseo humano, de lo que sentimos y de lo que la sociedad nos obliga a callar. Lo que más me impactó fue la intensidad de los personajes. No hay buenos, pero tampoco malos, solo personas arrastradas por emociones fuertes. Lorca escribe con poesía hasta el dolor. La madre, por ejemplo, es un personaje trágico que vive con miedo de perder a su hijo, y ese miedo se hace realidad. La historia te atrapa porque no es una simple novela de amor, no. Es una tragedia donde el amor y la muerte se besan. Me gustó cómo la naturaleza cobra vida. La luna, la tierra, incluso la sangre. Todo tiene voz. No es solo una obra teatral, es una experiencia emocional y simbólica. Mi reseña de Boda de Sangre es simple. Es una obra que duele, pero no duele porque sea trágica, aunque lo es, sino porque es muy humana. Lorca no escribe personajes, escribe emociones, el miedo de una madre, la angustia de un novio, el deseo imposible de una mujer. Lo que más me gustó fue que no hay escenas vacías, todo tiene peso, desde el silencio de la novia hasta las palabras duras de la madre, y esa mezcla entre la realidad y el símbolo, como la luna o la muerte hablando, hace que la historia se sienta como un sueño que termina mal. Es una obra que no se olvida fácil. Terminas de leerla y te queda en la cabeza el eco de lo que pasó o de lo que no se pudo evitar. Muy intensa, muy española y muy universal a la vez. Concuerdo contigo, mi compañero, pues desde que empieza sientes que va a haber una tragedia, algo trágico va a pasar más adelante. Y esto Lorca lo escribe con intención, con fuego en cada frase. La historia te habla de amor, sí, pero también del deseo reprimido, de lo que no se puede decir en voz alta. Nadie en esa obra está en paz. Todos están atrapados entre lo que sienten y lo que deben hacer, y cuando alguien ya se atreve a hacerlo, ya es demasiado tarde. Lo que más a mí me gustó fue que es una novela trágica, pero que no tiene ni héroes ni villanos. Todos tienen algo de culpa. Y esto me pareció muy interesante en lo que escribió Federico García Lorca en Bodas de Sangre. Bueno, ahora les voy a decir mi descripción. Bodas de Sangre es una tragedia teatral que mezcla lo real con lo simbólico. No es una simple historia de amor, es un grito contra la sociedad que lo obliga a hacer. La historia empieza con una boda entre dos familias, pero todo se derrumba cuando la novia se escapa con su ex, o sea, Leonardo, que además estaba casado. Esto desencadena un final inevitable. La obra está dividida en tres actos. Me- y a medida que avanza, los personajes se ven cada vez más atrapados por sus emociones y por lo que sienten dentro. Lo que la hace especial es el estilo. Lorca mezcla poesía, imágenes intensas y símbolos como la luna o el cuchillo de sangre. Nada está puesto por casualidad. La tragedia no está en solo en lo que pasa, sino en lo que no se puede evitar. Es una obra sobre el destino y sobre lo que pasa para cada uno se atreve a enfrentarlo. Bien dicho, mi amigo. Como lo has dicho, así es. Bodas de Sangre es una tragedia escrita en 1933 por Federico García Lorca. La historia parte de una boda, pero no es una boda cualquiera. La novia está a punto de casarse con un hombre correcto, pero su corazón aún pertenece a otro, Leonardo, el hombre prohibido. En miedo del festejo, ella huye con él, y eso trata de desatar el conflicto. El novio lo sigue y el final, bueno, sin hacer spoiler, solo digo que el título de la obra ya te da una pista. La historia está dividida en tres actos, tiene partes en verso
y partes en prosa, y hay mucho simbolismo. La luna representa la muerte, la sangre representa la pasión, y el destino parece inevitable. Esta obra muestra lucha entre el deber y el deseo, y como a veces el amor no salva, sino que destruye. Concuerdo contigo. En Boda de Sangre, Lorca toma una historia real, una mujer que se fuga con su amante el día de su boda, y la convierte en poesía pura. La obra se desarrolla en un ambiente rural, donde el honor, el que dirán y la familia lo son todo. El conflicto nace cuando el deseo se cruza con esas normas. Está escrita en prosa y en verso, lo que da una musicalidad muy única. Hay momentos líricos y otros duros, pero todo está lleno de emoción. Los personajes no tienen nombres propios, salvo Leonardo. Eso hace que representen más que a sí mismos. Son símbolos del hombre, la mujer, la madre, la pasión y el deber. Para mí esta obra muestra que el amor, cuando se reprime, se transforma en destrucción. Lorca nos habla del deseo humano, de lo inevitable y, y lo que hace un lenguaje tan bello que hasta el dolor suena como canto. Federico García Lorca fue una figura clave de la literatura del siglo XX. Nació en 1898 en un pueblo llamado Fuente Vaqueros, en Granada, España. Desde muy joven mostró un gran talento para las artes, la música, la poesía, el teatro. Todo lo tocaba con sensibilidad. Fue parte de la generación del 27, un grupo de artistas que buscaban renovar la literatura española. Pero lo que hizo especial a Lorca fue su capacidad de escribir con el alma. Sus obras no solo tienen belleza, tienen dolor, crítica y libertad. También fue una persona valiente. Vivió en una época donde no se podía hablar libremente de temas como la homosexualidad, o la opresión, o la injusticia. Y aún así, él nos puso en el centro de su obra. Eso le costó la vida. En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, fue arrestado y fusilado. Tenía solo 38 años. Lorca era un hombre de sensibilidad profunda, y eso se nota en todo lo que escribió. Nació en España, rural, tradicional, pero él soñaba con romper moldes. Amaba lo popular, las canciones andaluzas, los cuentos, los gitanos, pero también estudiaba filosofía y arte en la universidad. El teatro fue revolucionario. Obras como Yerma, La Casa Bernada Alba o Bodas de Sangre denuncian cómo la sociedad asfixia a las mujeres, al deseo, a todo lo que se le sale de la norma. Lo triste es que su vida fue cortada muy pronto, en 1936. Cuando Franco llegó al poder, Lorca fue detenido y fue asesinado por ser intelectual, por sus ideas progresivas y por su orientación sexual. Nunca se recuperó su cuerpo, pero su voz sigue viva, y leerlo es de alguna forma hacerlo inmortal. Bueno, si hablamos de Federico García Lorca, hablamos de arte, de valentía y tragedia. Fue un poeta que convirtió el dolor en belleza. Su estilo mezcla lo simbólico con lo popular, lo profundo con lo cotidiano. No tenía miedo a hablar. Lorca no solo escribió sobre la vida, escribió contra la muerte, contra la opresión que se vivía en ese tiempo, pues este era homosexual y en España cerrada lo sabía, pero no se escondía. De hecho, su poesía está llena de deseo, de tristeza, de libertad. En 1936, como ustedes también lo dijeron, fue fusilado en Granada por el régimen franquicia y lo mataron, pero no lograron callarlo. Hoy sus textos siguen más vivos que nunca y como hemos visto es, es bastante popular. Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Boda de Sangre no es solo una tragedia, es una advertencia, un poema hecho escena, una historia que se siente más que se cuenta. Nos habla de pasiones que no se pueden contener, de decisiones que no se pueden evitar y de una sociedad que muchas veces no perdona a quienes se atreven a amar con libertad. Federico García Lorca no solo escribió esta obra, la vivió en carne propia,
Por eso duele, por eso importa, por eso aún resuena. Su voz sigue viva en cada verso, en cada silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje por el teatro, la poesía y la historia. Si aún no has leído Voces de Sangre, esta es tu señal. Y si ya la leíste, vuelve a ella. Cada lectura te enseña algo distinto porque Lorca nunca se repite. Esto fue Voces del Arte y la Literatura, donde los libros no se explican, se sienten, se piensan, se comprenden. Hasta la Hasta próxima. la Hasta la próxima. próxima.